La clase de hoy será de curso básico de Excel, así que empezamos. ¿Cómo abrimos el Excel? Buscamos el icono de Excel, lo abrimos, siempre va a estar en la barra de tarea o en el escritorio. Esa es una opción. La otra opción sería buscar, colocamos la palabra Excel, hacemos clic y de igual forma se va a abrir. ¿Qué opciones más tiene Excel? Bueno, podemos insertar columna o podemos eliminar columna. Podemos insertar filas como eliminar filas. También es otra opción que tiene Excel. También tiene la opción de las de crear varias hojas, 1, 2, 3, que tú quieras, y le puedes cambiar el nombre. Puedes poner el nombre que tú quieras, Luis o como lo quieras llamar. Esas son opciones. Le puedes poner color, el color que quieras. También puedes insertar una tabla. Siempre buscas aquí insertar tabla y escoge la tabla. Todos los bordes, te van a salir una tabla con todos los bordes. La primera columna puedes poner color. También puedes combinarla. ¿Cómo lo combinas? Haz clic en el botón derecho del mouse, formato de celda, alineación, ajustar texto, combinar celda y automáticamente se te combina. Puedes poner un nombre, ¿no? Y ya, la fijas, se lo pones en el centro y ahí tienes tu tabla. De igual forma acá abajo también puedes poner el color si tú quieres. Y así. ¿Qué otra función tiene Excel? Ok, tiene infinidad de funciones, pero algunas son más intermedias, ¿no? Aquí ahorita estamos explicando las que son básicas. Por lo menos 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 y 2. Lo quieres sumar, buscas acá, suma, y automáticamente haces enter y él te lo suma. Si quieres correrla, sombreas todo y te paras aquí en cuadrito y la corres hacia la mano izquierda. Te quedan todos los números igualitos. Puedes hacer lo mismo. Aquí te paras en la esquinita y lo corres. Automáticamente él te lo suma. Automáticamente. Y así es básicamente una de las tantas funciones que tiene Excel. Una de las cosas importantes que tiene Excel es que te da la opción de aumentar la resolución de lo que estás haciendo, de los datos. La puedes aumentar como también las puedes disminuir. Esta función es sumamente valiosa. Si quieren escribir también, pueden hacerlo de esta manera. Hacen clic en toda la celda, la sombrean, hacen clic en combinar y centrar y pueden escribir fácilmente. Y pueden seguir escribiendo lo que ustedes quieran. Pueden subirlo con esta tecla acá y lo pueden cambiar como ustedes quieran. Que ahí van escribiendo. Esta función también es muy importante. Fue todo por ahora. Más adelante les tendré más videos. Así que hasta luego y bendiciones.